Hola de nuevo, soy Carolina Pinedo del Olmo, trabajo como periodista y escritora y os doy la bienvenida un día más a esta nuestra ventana digital, un punto de encuentro donde charlamos con Guillermo Galindo Endo para conocerle mejor. Él es un científico, yo diría, lo compararía bastante con casi Leonardo da Vinci, porque es un hombre que aúna mucho conocimiento humanístico de un montón de áreas y yo creo que eso como científico enriquece mucho a la persona. Hola Guillermo, bienvenido una vez más aquí a nuestra ventana digital. Te agradezco mucho la oportunidad de compartir pues parte de mi experiencia. Muchas gracias. En mi tierra decimos por los guayabazos. Por la En comparación realidad, con Leonardo. pues es un poquito difícil de aunar la parte del conocimiento y la experiencia porque pues gran parte del aprendizaje que llevamos en la vida, pues es de la universidad más difícil de todas, pues la universidad de la vida. La vida misma es la que nos va enseñando y la que nos va mostrando el camino y el verdadero test o el verdadero examen, pues por el título universitario es por el título de la vida, por el título de vivir. Entonces, bueno, pues se nos mide por nuestras acciones y nuestras obras, pero también se nos debería medir por la sabiduría, ¿no? Que es precisamente ese conocimiento llevado a la acción para el beneficio, pues, de uno mismo y del medio que te rodea, de tu familia, de tu comunidad, de la vida misma. Entonces, bueno, aquí estamos compartiendo una vez más. Guillermo, si me permites, voy a retroceder un poco en el tiempo, Ajá, que tú conoces el tiempo desde el punto de vista de los mayas, seguro que me lo vas a permitir. La claro que última sí. vez estuvimos hablando mucho sobre la parte científica, cómo has ido caminando y conociendo a científicos que te han marcado por cómo hacen las cosas y por su experiencia y conocimiento. Pero voy a retroceder un poco en el tiempo a tu infancia, porque a mí me llamó la atención que comentaste que desde niño tenías visiones, por otro lado, heredadas de una familia que, por lo que comentaste, pues bueno, no sé si llamarlo, se puede denominar así, clarividentes, o que veía más allá de lo aparente, ¿no? En mi tierra decimos con el ojo abierto. Exactamente, con el ojo muy bien abierto. Entonces, yo no sé si alguna vez lo he oído o me lo parece a mí, tú me lo desmientes. ¿Qué hay de cierto en que o es un don que viene heredado o para desarrollarlo y llevarlo más allá y poder ayudar incluso a otras personas? ¿Es cierto que, o qué opinas tú, hay que tener un corazón puro para esto? Mira, te voy a responder como los mayas, que siempre están jugando a colapsar la dualidad. Eh, Te voy a decir sí y no, no y sí. Ajá, porque Me quedó claro. hay cierta parte, cierta perspectiva que sí efectivamente tiene que ver con lo hereditario, con lo genético. Eso lo hemos visto a lo largo de muchas historias, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos una cultura ancestral prehispánica, pues un tanto mágica. Aquí en Europa, pues también existió eso a través de las culturas de los celtas, de los mismos druidas, y bueno, pues el famoso Merlín, que fue el último de los famosos druidas, que fue la cuna del fundamento de una nación, como como lo es actualmente Inglaterra, y que afectó a toda Europa. Pero bueno, finalmente, detrás de toda esta aparente magia, pues hay una explicación coherente, una explicación, pues, que lleva cierta historia de conocimiento, de sabiduría, de preparación. Había platicado que los druidas pues fueron entrenados en una universidad, que hoy los llamamos universidades, era un centro de conocimiento y desarrollo personal en las pirámides de Bosnia, que actualmente se están redescubriendo. Entonces, sí existe el aspecto genético hereditario,
Y bueno, una de las experiencias que más me han impresionado al respecto es un judío de nombre Levi, ya de hace más de 50 años, que él durante 40 años se preparó en muchas religiones, no solamente en el judaísmo, sino que también estuvo con los hindúes, con los lamas, con los tibetanos, etcétera, para poder entrar en estados alterados de conciencia. Estos estados alterados de conciencia te permiten poder entrar a tu subconsciente y se tiene la teoría que a través del código genético tú puedes retroceder en el tiempo a través de tus ancestros. Si hoy consideramos que podemos transmitir información a nivel electrónico, a nivel atómico molecular, ¿sí? Como lo hacemos con los microchips, y que actualmente se utiliza la fibra óptica para transferir grandes cantidades de información, pues imagínate a nivel genético que no se puede transmitir, ¿sí? O que no se puede archivar a través de los campos electromagnéticos que van diferenciando las moléculas que constituyen nuestro ADN. Entonces, este hombre Levi, a través de la meditación profunda, pudo retroceder en el tiempo a la época de Jesús, y según él, dice que presenció toda la vida de Jesús desde que era un bebé, desde antes de nacer hasta su crucifixión, y narra toda la historia de Jesús, que Jesús estuvo pues con los monjes lamas, con los monjes tibetanos, que estuvo en Egipto a partir de los 12 años, que él fue recogido por su maestro y se fue a capacitarse con los sabios más prominentes de la época. Entonces, este libro que él escribió, que se llama El Evangelio Espiritual de Jesús el Cristo, que es un libro pues, de los años 40, es impresionante la información que despliega ahí y la sabiduría con lo que lo hace. O sea, a mí me impresionó mucho porque una persona común y corriente no puede describir una historia con tanta sabiduría, con tanto conocimiento. Lo mismo me pasó en el caso de don José Jarmen García Martínez, don Carmelo, el creador de las verduras gigantes en México, quien fue mi maestro durante 10 años, y que es heredero de la tecnología maya. Un campesino que nada más te estudia hasta tercer año de primaria para poder apenas aprender a leer y escribir, que despliegue el conocimiento con la habilidad que él tiene, que compitió con ingenieros agrónomos y doctores en agronomía de la Universidad de Chapingo en los años 70. Compitió con más de 300 ingenieros y a todos los venció a nivel productividad por hectárea en producción de alimento. Mientras un doctorado en agronomía producía 900 kilogramos de frijol por hectárea, él llegó a producir alrededor de 10,000 kilogramos por hectárea de frijol con la tecnología maya. O sea, una persona que estudió hasta tercer año de primaria, pero que obviamente creció en el campo, pero que obtuvo la capacidad de poder tener acceso a información pues a nivel genético, porque él es descendiente de mayas. Ahí queda claro, ¿no?, que es diferente la sabiduría al conocimiento intelectual, ¿no? Ahí por lo que estás diciendo queda claro, ¿no? Es diferente. Es Claro. la sabiduría adquirida desde la experiencia, desde a lo que es bueno, tener muchos datos en la cabeza intelectualmente solo, ¿no? Sí, eso es definitivo. Entonces sí, en mi caso yo creo que sí existe algo de hereditario y obviamente existen otros aspectos que tienen que ver con de carácter del medio ambiente. Mi experiencia, por ejemplo, en el caso de don Carmelo, es que él creció en las faldas de un volcán. Y siempre en las faldas de los volcanes, los campos geomagnéticos son diferentes con respecto a las planicies. Entonces, los campos geomagnéticos son capaces de
alterar los estados de conciencia y provocar estados de conciencia alterados sin necesidad de consumir algún tipo de lo que llamamos, entre comillas, droga o planta alucinógena. Y porque los chamamanes generalmente consumen plantas alucinógenas, ¿sí? Para poder producir estados de conciencia alterados. Ahora, quiero aclarar que dentro del mundo chamánico, no lo consideran droga cuando es de origen natural, cuando es la planta pura, sin procesar. Pero cuando ya se procesa químicamente, entonces sí es una droga. Y eso le llaman un activo muerto, porque no tiene esencia de vida. Entonces, un activo muerto, como una droga química, te puede destruir, te puede hasta matar, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de que ¿Alguna vez tiene has la tomado esencia plantas? activa de vida, entonces es medicina, no se considera droga, es una medicina. Uh-huh. Entonces, en ese caso, existen investigaciones que prueban que, por ejemplo, poniendo imanes en diferentes secciones de la corteza cerebral, se pueden inducir estados alterados de conciencia. Gente que puede empezar a ver fantasmas, alucinaciones, etcétera. Hay investigaciones que pueden consultar inclusive en internet, en YouTube, sobre este tipo de experimentos que se llevaron a cabo hace ya algunos años, donde se van poniendo imanes en diferentes secciones del cráneo y se miden a través de encefalogramas las reacciones cerebrales y hay gente que sí, según los estudios, pues reaccionan a tener alucinaciones, lo cual llamamos estados alterados de conciencia. Entonces, existen las dos vertientes. Dentro de la parte genética, el poder ver más allá de lo evidente u otras realidades, o a través del clima o el ambiente, del medio ambiente, en donde geográficamente puede haber un nodo geomagnético, lo que vulgarmente conocemos como chakras de la Tierra, o que científicamente se conocen como Lee lines, que hay científicos alemanes que descubrieron esta red electromagnética o geomagnética en la Tierra y que pues crearon todo un compendio respecto a esto desde el siglo pasado. No sé si eso responde a tu pregunta. Las faldas de un volcán puede tener este tipo de conocimiento, de visiones, no necesariamente, ¿no? Habrá muchas personas que vivan cerca de un volcán y no. Mira, les ocurra, no necesariamente. Yo por ahí, por eso te pregunto. No necesariamente las faldas de un volcán, cualquier nodo geomagnético conocido como chakra de la Tierra, ¿sí? O en zonas donde existen magnetitas, que son piedras o imanes naturales, como la zona del silencio en México, que está entre Chihuahua y Coahuila y por ahí de Zacatecas, si no me equivoco, o Aguascalientes. En el centro de México existe la zona del Pero silencio. tienen que darse otros factores, además de tener cerca esta zona geomagnética, tiene que darse otros factores. Imagino que sí, ¿no? Porque si no, habría un gran sector de la población que viviera cerca de una zona geomagnética y tendría este tipo de visión más allá de lo visible, ¿no? Y sin embargo, no siempre es así. Mira, en realidad yo te daría una pregunta, ¿sí? Para responder a la tuya. ¿Has llegado a soñar cuando duermes? Sí. Bueno, eso demuestra que eres una persona que puede ver más allá de lo evidente. ¿Sí? Pero ¿Me explico? entonces todos podemos ver más de lo evidente, todos soñamos. Por supuesto. ¿No? Claro. Por supuesto. Algunos más, otros menos. Ajá. Entonces, digamos que la gente que tiene el ojo abierto, la gente vidente, son una especie de sonámbulos que están en un estado en que los chamanes nombramos ensueño, ¿sí? Es un estado intermedio entre estar despierto y dormido, el ensueño. Y eso lo describe mucho señor Carlos Castañeda, que es ¿cómo le llaman? Él tiene un título universitario
donde estudió precisamente chamanismo y revolucionó el estudio de precisamente el chamanismo. Carlos Castañeda escribió pues muchísimos libros, más de 10, como alrededor de 14 libros al respecto. Entonces, ahí en sus libros tú puedes encontrar una gran cantidad de respuestas, y lo que tú estás describiendo es, o lo que te estamos describiendo se llama ensueño, que es una especie de sonambulismo, de estar dormido despierto. ¿Me explico? Estar Pero en tu caso, por soñando ejemplo, despierto. en tu caso, por ejemplo, cuando eras niño, estabas despierto y, bueno, pues veías ciertas cosas que el resto no, ¿no? Claro, pero digamos que estaba en un estado de ensueño, Sí. Ajá. finalmente. Y por eso podía ver cosas que otros no veían. Así actúa el ensueño, y no es que la gente esté loca o que se esté volviendo loca, no. Simplemente su estado de percepción es diferente. Como más imaginación puede ser, más imaginativo, más tu caso. Bueno, el tema de la imaginación es otra cosa. ¿Sí? Más Aunque sí es un sensibilidad. mecanismo que te permite utilizar la visión virtual dentro de tu conciencia o de tu capacidad mental, el poder visualizar algo con los ojos cerrados, pues es una capacidad muy fuerte. Pero si tú vas más allá de la imaginación y entras al ensueño, entonces ya no ves solamente una estructura de tipo geométrico o de tipo visual en tu mente, o una especie de película, sino que ya lo experiencias. Es como si tú estuvieras viendo una película y de repente pues tienes la capacidad de vivirla. Que estás viendo una película y donde están los actores en el mar, y ya nada más lo ves, lo empiezas a oler, empiezas a sentir la brisa del mar, empiezas a chapotear el agua y sientes el agua en tu piel. Eso se llama experienciar. Entonces el ensueño ya no es que lo veas como si fuera una película, que eso es la imaginación. El ensueño es experienciar lo que ves. ¿Me explico? Entonces Sí. ya entras en términos de que tu ordenador biológico ya está funcionando como un superacelerador, como un superordenador. ¿Me explico? Y a las personas que nos están viendo y que se sientan identificadas con esto que estás contando, a lo mejor quieren saber, ¿esto se puede entrenar? ¿Se puede ir más sí, allá? sí, es definitivo. Sí se puede ¿Cómo? entrenar. La respuesta es afirmativo, eso es definitivo. Sí. ¿Y cómo? Pues lo primero es prepararte físicamente, que es como lo hacen los mayas, el tener un cuerpo sano, mente sana. Después prepararte física, mental, para poder diferenciar entre la realidad, esta realidad y otras realidades. Para que no te vuelvas loco, pues. ¿Me explico? Entonces, ya que te preparaste física y mentalmente, entonces ya puedes entrar a la parte espiritual, que es precisamente el alinear la parte física, energética, emocional, mental, de imaginación, pero también la mental de a dónde quieres llegar, la concreta. El poderlo transmutar con tu intuición, y luego de repente, pues, de la intuición poder pasar ya a la voluntad de poder transmutar las realidades. Ese es el grado, el máximo grado del chamán, es el grado Nahuali, que sería equivalente a un grado de iluminación, como alcanzar el estado budaico, y de ahí brincar al estado crístico, o cristalizar tu ser en todas tus capacidades para poder transmutar la realidad. Y esa transmutación de la realidad es lo que vulgarmente nosotros conocemos como milagros. Entonces, ese es el camino básicamente para poder llegar a ese punto. Bien, pues mira. Para terminar esta conversación de hoy, ¿el tema del corazón puro sí o no tiene que ver en esto?
todo esto no tiene nada que ver. Una persona que no tenga el corazón puro puede acceder a ese tipo de sabiduría, porque a mí lo poco que te conozco me parece que tú lo tienes. Entonces no sé si esto es condición sine qua non. Mira, tiene mucho que ver, otra vez entramos con esta parte de la lógica del sí, no, no y sí. Porque cuando hablamos del corazón, el corazón tiene también neuronas, se acaba de comprobar científicamente hace poco. Entonces, nuestra conciencia no es exclusiva del cerebro, también se procesa en el corazón. Y este segundo ordenador cuestiona lo que hay arriba y el de arriba cuestiona lo que hay en el corazón. Entonces, siempre estamos viviendo con este conflicto entre mente-corazón, corazón-mente. Y en términos generales podríamos decir niveles de conciencia. Entonces, para poder nosotros entrar a estados de conciencia superior, necesitamos primero definir los primeros escalones, que es decir, ¿dónde está mi mente lógica, mi mente coherente y consciente? ¿Dónde está mi corazón en acción, en reacción, en intuición? ¿Sí? Y entonces de ahí poder empujar esa parte intuitiva que tiene que ver con ir en favor de la existencia y de la vida, integrarla con lo coherente y lo consciente, y de ahí elevarnos a un estado de conciencia superior. Entonces, como dicen, no puedes brincarte los escalones para alcanzar el primer piso. Tienes que ir empezando de escalón en escalón, no puedes brincarte a la secundaria cuando no has estudiado la primaria. Entonces, todo necesita un fundamento porque estamos en un universo de causa y efecto, en un universo lógico, en un universo dual. ¿Sí? Entonces, mientras las leyes físico-químico-matemáticas que rigen esta realidad se estructuren de esa manera, nosotros no podemos alcanzar estados de conciencia superior cuando no hemos trabajado las primeras bases, que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad, que tiene que ver con nuestra energía disponible en el cuerpo. Por eso es importante tener un cuerpo físico bien estructurado, cuerpo sano, mente sana. Cuando también no hemos trabajado la parte emocional, la inteligencia emocional, cuando también tenemos que trabajar la parte de la mente difusa o la mente loca, las ideas, nosotros en mi tierra decimos las pentontadas, de que siempre estamos con escrúpulos, que estamos con prejuicios, con tradiciones, con creencias, ¿sí? Que no nos permiten avanzar en nuestros niveles de conciencia. Entonces, cuando vamos alineando cada una de la estructura de estos estados de procesamiento de datos, ¿sí? O diferentes estados de conciencia, entonces finalmente podemos avanzar, evolucionar. Porque finalmente en esta realidad, todo lo creado evoluciona. Nada es estático, todo se mueve, todo evoluciona. ¿Por qué? Porque existe el tiempo. ¿Sí? Estamos sujetados al tiempo, somos esclavos del tiempo. Y el tiempo nos obliga a evolucionar. No podemos ser siempre los mismos. Y ni un átomo puede ser el mismo. Tiene que evolucionar a fuerzas. Lo segundo, después de evolucionar, pues es equilibrar. Es decir, ningún sistema puede ser invasivo a otro. ¿Por qué? Porque si un sistema fuera invasivo, pues se convertiría en una enfermedad, en un cáncer y finalmente se autodestruye. Como el cáncer destruye al huésped y finalmente se muere el cáncer y se muere el huésped. Deja de existir, entonces tiene que existir equilibrio. Y finalmente, después del equilibrio, pues tiene que existir una estructura. Y esa estructura es la conclusión de la evolución y se vuelve a reciclar. Se estructura, se concreta y vuelve a evolucionar. ¿Me explico? Entonces, la vida es ese matrimonio entre el caos y el orden, o el destruir y construir. Sin embargo, la evolución en conciencia siempre va estructurando en niveles más complicados cada vez. Lo que decimos, elevar tu frecuencia. Entonces, tú has mencionado, Guillermo,
Has mencionado la palabra milagros. ¿Crees que existen los milagros? Mira, yo creo que los milagros son parte de las manifestaciones de las peculiaridades cuánticas, o lo que dicen el fallo en la Matrix, ¿sí? Y que son más comunes de lo que creemos. Y ¿Has esos visto fallos en la alguno? Matrix son nodos espaciotemporales de realidad que se tienen que vertir y que están íntimamente ligados con los niveles de conciencia. Sí, mi respuesta es sí, existen los milagros, definitivamente. ¿Has presenciado alguno? ¿Nos podrías contar uno que te haya sorprendido? Sí, sí he presenciado milagros, tanto científicos como religiosos. En todas las religiones que he estudiado he presenciado milagros, en todas sin excepción. Budismo, en religiones como el catolicismo o los protestantes, sí, inclusive otro tipo de religiones, espiritualismo, ¿sí? Lo que son los santeros, y, Mejor. y ¿Nos podrías todo tipo de contar creencia uno te solo, uno que genera. te hayas... Yo he presenciado, bueno, científicamente hablando, a mí me gané el respeto de la comunidad científica de medicina alternativa porque ayudé a un niño de 9 años a recuperar la vista de estar totalmente ciego, ¿sí? Entonces, ahí se empleó tecnología de plasma combinada con hologramas a través de cristales de agua, ¿sí? Estructurados, y se estuvo dopando al cuerpo a través de vía oral durante año y medio, y te estuvo estimulando a través de plasma toda esta información que son hologramas, y finalmente el niño recuperó la vista después de año y medio. He visto también gente recuperarse de leucemia a través de estas técnicas que estudié durante 10 años con la doctora Esther del Río Serrano, bióloga. Y bueno, he también presenciado milagros en templos o lugares de reunión religiosos, pero ahí me doy cuenta que es la energía colectiva de los cuerpos humanos que canalizan a través de SIS, porque nosotros somos bioordenadores. Entonces, el conjuntar 50 o grupos de gentes, entre más gente el potencial es mayor. Entonces, yo he visto grupos de 3,000 personas unidos en lo que llamamos fe, y he visto obviamente al pastor obrar milagros con esa fe, con esa energía en donde colectivamente se junta. Y como soy experto en bioenergía, veo cómo fluye la energía a través de la gente al pastor y del pastor a la persona que es curada o que es, pues obviamente donde se abre el milagro, ¿no? Y yo podría concluir esto en que somos tubos de luz entre el cielo y la tierra. Somos como fibra óptica de luz entre lo que es el centro del planeta, que es un plasma y que es una conciencia, y en nuestro Sol, que también es un plasma, que es una conciencia que conecta con el Sol central de la galaxia, que también es un plasma. Bueno. Estupendo, Guillermo. Pues yo, si me permites hacer un pequeño inciso con esto de los milagros, yo creo que hay milagros todos los días, cada vez que vemos abrirse una flor, nacer un niño, yo no sé, en la mirada está cómo lo miras, el milagro que puedas ver. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar otro día aquí en esta ventana digital, un placer charlar contigo y hasta prontito. Te agradezco Gracias mucho. a todos. Seguiremos con estas entrevistas. Gracias. A ti, Guillermo, y a todos por escucharnos y vernos.